Derivado del tema de la inundación de la Casa del TEC, se generó un debate en redes sociales sobre quién fue el responsable, si el arquitecto, si el ingeniero, que la constructora. En este video te vamos a explicar las responsabilidades que tiene cada profesionista en una obra de construcción. ¿Nos acompañas? Comencemos por el arquitecto. Se encarga de proyectar, diseñar y dirigir la construcción, desde la distribución, la propuesta de fachada, la orientación, el diseño interior o los renders. Dentro de sus funciones debería estar la de revisar la topografía del terreno para determinar si existe pendiente, ya que esto se debe considerar en el diseño. Es el encargado de proponer los niveles que tendrá cada área de la construcción, si se propondrán sótanos, si se construirá una alberca. El arquitecto debería de tener conocimiento de las normas municipales para poder hacer un diseño que cumpla con todos los reglamentos y lineamientos que exija el municipio. Por ejemplo, aquí tenemos este proyecto. El terreno presenta un desnivel tanto lateral como hacia el fondo del terreno. Mi función como arquitecto sería el ofrecer una solución que genere la menor cantidad de problemas. Por ejemplo, dejar la cochera por encima del nivel de la banqueta para evitar inundaciones, pero a la vez debo cuidar que la rampa vehicular no quede con una pendiente excesiva que impida el acceso de los vehículos. También debo de cuidar que las áreas interiores de la casa que colindan con el vecino no queden por debajo del nivel del terreno natural, ya que esto podría generar problemas de humedad en caso de que no coloque ahí un muro de contención. También debo proponer una distribución que se adapte al terreno para que no genere costos excesivos al cliente por concepto de rellenos o muros de contención. Debo de pensar en las soluciones pluviales y evitar proponer cosas absurdas que generen un problema a futuro, como por ejemplo proponer un baño en un sótano que no tiene salida de drenaje o que bien necesitaría una bomba para poder desaguarlo. También es mi deber ético no elaborar un proyecto que sea complicado de construir, ya sea por costos o por el hecho de que la solución estructural sea demasiado difícil, compleja o costosa, a menos que el cliente así lo desee. Hablemos ahora del ingeniero. Su función se centrará básicamente en el cálculo de las estructuras de una construcción, es decir, él deberá proponer las secciones de columnas, de vigas, espesores de losa y armados en muros de contención. Él deberá analizar los estudios de resistencia del suelo y los estudios geológicos para determinar si se requiere colocar refuerzos adicionales por las condiciones del terreno. Su función principal es la de garantizar la fiabilidad y seguridad estructural de la obra. Es el encargado de darle sustentabilidad estructural al proyecto que presente el arquitecto. En caso de que él considere que el proyecto es muy aventurado, él puede dar recomendaciones para garantizar la seguridad de la obra. Por ejemplo, en caso de existir sótanos, deberá de proponer muros de contención que sean lo suficientemente resistentes para soportar los empujes del terreno y diseñar una solución pluvial para aliviar la humedad que genera el relleno. Si la construcción presenta claros muy grandes, deberá proponer un sistema de vigas capaz de soportar los claros y el peso. Si considera que el proyecto requiere refuerzos, deberá hacer las recomendaciones pertinentes al diseñador para buscar en conjunto una solución que satisfaga a todos los involucrados. Vamos a hablar ahora del constructor. Él es el encargado de ejecutar la obra, siguiendo fielmente los planos, tanto arquitectónicos como estructurales que se le han entregado, tanto por el arquitecto como por el ingeniero. Su función será apegarse a las especificaciones incluidas en el plano. Aquí podríamos hablar de que también puede hacer recomendaciones en cuanto a diseño,
si es que detecta que existen elementos que podrían generar problemas en la obra. Pero su función básica es ejecutar de manera correcta la obra y garantizar la calidad en la construcción. El constructor responderá directamente por los daños materiales causados en el edificio, por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, por negligencia o por incumplimiento. El constructor podría ser tanto el arquitecto como el ingeniero, o bien podría ser un albañil o un contratista. Solo aquí hay que aclarar una cuestión. El grado de responsabilidad va en función del servicio que hayamos contratado, ya que si al arquitecto le pediste que te hiciera un dibujito de cómo podría quedar tu proyecto y le pagaste 3 pesos, pues no podrás esperar que se haya tomado el tiempo de ir a ver el terreno, ni menos de estar analizando a detalle la problemática que puede presentar tu proyecto. Por eso siempre es recomendable invertir en un proyecto ejecutivo que considere todas las variables de un proyecto. Otro error común que vale la pena comentarles es que en muchas obras se realizan estudios tanto hidrológicos como geológicos, pero muchas veces estos estudios pasan del escritorio del especialista directamente al escritorio del municipio que otorga las licencias. Es decir, ningún participante de la obra, ni el dueño, ni el arquitecto, ni el ingeniero, se toman muchas veces la molestia de darle una ojeada para ver qué recomendaciones tiene. Y esto es un grave problema. Estoy de acuerdo en que muchas veces los profesionistas tienen mucha experiencia en la construcción, pero los estudios siempre se piden por un buen motivo, y es importante atender las recomendaciones. Un último punto son las licencias de construcción. Toda obra requiere una licencia, no importa el tamaño. Tal vez una obra pequeñita requiera un trámite mucho más sencillo que una obra grande. El responsable de la obtención de la licencia de la construcción es el propietario. Lo puede hacer mediante su arquitecto o constructor, pero siempre hay que darle seguimiento al tema, porque eso de que no pasa nada es la mayor mentira que se da en la construcción. Muy bien amigos, si el video te gustó, regálanos un like, no olvides suscribirte al canal, comparte el video si crees que le puede servir a alguien y nos vemos en el siguiente video.